Observación. Si conocemos la gráfica de una función f minúscula, razonablemente debemos ser capaces de dibujar la gráfica de una antiderivada f mayúscula. Si f minúscula cruza el eje x en x sub 0, ahí podría estar la abscisa de máximo o mínimo de f mayúscula. Si en x sub 0 f minúscula tiene un máximo o un mínimo, ahí podría ser la abscisa de un punto de inflexión de f mayúscula, pues la derivada de f mayúscula segunda es f' minúscula. Iría de menos a más o de más a menos. En los intervalos en los cuales f minúscula de x está sobre el eje x, o sea, la derivada de f mayúscula es mayor que 0, f mayúscula es creciente. En los intervalos en los cuales f minúscula está debajo del eje x, o sea, derivada mayúscula de x es menor que 0, f mayúscula de x es decreciente. Si f de x minúscula tiende a 0 conforme x va a más infinito, la gráfica de f mayúscula se vuelve más plana a medida que x tiende al infinito. Donde f minúscula de x es creciente, la segunda derivada de f, o sea, f' es mayor que 0, entonces f mayúscula es cóncava hacia arriba. Ejemplo 5. Ejercicio 53. Se muestra la gráfica de una función f minúscula en la figura. Trazarse un esbozo de una antiderivada f mayúscula, dado que f mayúscula en 0 vale 1. Ahora estamos en la pantalla mirando trazar la gráfica de la función f minúscula, a la cual debemos hallar la antiderivada f mayúscula y graficar dicha antiderivada f mayúscula. Solución. Ya que f mayúscula en 0 vale 1, la gráfica de f mayúscula comienza en el punto 0, 1. En x igual a 1, x2 y x igual a 3,5, f minúscula de x tiene mínimos y máximos locales. Entonces, en esas abscisas, f mayúscula de x tendría puntos de inflexión. En los intervalos 0, 2 y 3 más infinito, f minúscula de x está debajo del eje x, o sea, la derivada de f mayúscula, que es f minúscula, es menor que 0. Entonces, en dichos intervalos, f mayúscula de x es decreciente. En el intervalo 2, 3, f minúscula de x está por encima del eje x, o sea, la derivada de f mayúscula, que es f minúscula,
es mayor que 0. Luego en ese intervalo f mayúscula de x es creciente. F minúscula de x cruza el eje x ascendiendo en x sub 0 igual a 2. Y recordemos que la derivada de f mayúscula es f minúscula. Va entonces de menos a más, o sea, f mayúscula de x pasa de ser decreciente a ser creciente. Entonces, en x sub 0 igual a 2 hay un punto de mínima de f mayúscula de x. F minúscula de x cruza el eje x descendiendo en x sub 0 igual a 3. O sea, va de menos a más. O sea que fx pasa de ser, perdón, va de más a menos. O sea que fx mayúscula pasa de ser creciente a ser decreciente. Entonces, en x sub 0 igual a 3 hay un punto de máxima de f mayúscula de x. F minúscula de x es creciente en los intervalos de 1 a 2,5 y de 3,5 a más infinito. O sea, f' minúscula es mayor que 0, lo que quiere decir que f segunda mayúscula es mayor que 0. Entonces ahí fx es cóncava hacia arriba. F minúscula de x es decreciente desde 0 hasta 1 y de 2,5 hasta 3,5. En otras palabras, la f minúscula es menor que 0, o sea, la f segunda mayúscula es menor que 0 en dichos intervalos. Entonces, en dichos intervalos, f es cóncava hacia abajo. Con los datos que hemos obtenido y que acabamos de explicar, ahora haremos la gráfica de la función y igual a f mayúscula de x, que era la antiderivada correspondiente a la gráfica inicialmente dada, que era la de f minúscula de x. En la gráfica, observen dónde quedan los puntos de inflexión y los puntos de mínima de la nueva gráfica. Movimiento rectilíneo. Si un objeto tiene la función de posición s igual a f minúscula de t, entonces la función velocidad es v de t igual a s' de t. La función aceleración es a de t igual a v' de t. Ejemplo 6. Ejercicio 62. Una partícula se mueve de acuerdo con la información dada. Determine la posición de la partícula. A de t es 3 coseno de t menos 2 seno de t. S de 0 es 0, B de 0 es 4. Solución. A de t es 3 coseno t menos 2 seno de t. Entonces, sustituyendo a de t por b' de t, b' de t es 3 coseno menos 2 seno. Y antiderivando, b de t es 3 seno de t más 2 coseno de t más c. Usando la condición b de 0 es 4, sustituyendo 3 seno de 0 más 2 coseno de 0 más c es 4. Simplificando un poco, tenemos que c vale 2. Así, entonces, b de t es 3 seno t más 2 coseno de t más 2. Pero bt es s' de t, es entonces 3 seno t más 2 coseno t más 2. Y antiderivando, s de t es menos 3 coseno t más 2 seno t más d más una constante integración. Usando el hecho de que s de 0 vale 0, en la expresión anterior sustituimos t por 0. Y finalmente, simplificando, tenemos que d vale 3. Luego,
S de t es menos 3 coseno t más 2 seno t más 2t más 3. Ejemplo 7. Ejercicio 68. Se lanzan dos pelotas hacia arriba desde el borde de un acantilado de 432 pies por encima del nivel del suelo. La primera se lanza con una rapidez de 48 pies por segundo y la otra se arroja un segundo más tarde con una rapidez de 24 pies por segundo. Se pregunta, ¿en algún momento rebasará una a la otra? Solución. El movimiento es vertical y se elige la dirección positiva como la correspondiente hacia arriba. En un instante t, la distancia arriba del nivel del suelo es s de t y la velocidad v de t es decreciente. Por consiguiente, la aceleración debe ser negativa. Y entonces, aceleración de t es derivada de velocidad con respecto a tiempo, o sea, menos 32, ya que la velocidad de la gravedad es 32 en valor absoluto. Tomando antiderivadas, tenemos B1 de t es menos 32t más E1, ya que la antiderivada de la aceleración es la velocidad. Para determinar C1, usamos la información dada de que la velocidad inicial de la primera pelota es 48. Entonces, cambiándote por cero en la expresión que tenemos arriba para B1 de t, obtenemos 48 es menos 32 por 0 más C1, luego C1 es 48. De manera que velocidad 1 de t es menos 32t más 48. Hemos cambiado C1 por 48 para la primera pelota. Pero recuerden que la velocidad 1 es derivada de espacio 1 con respecto a tiempo, sustituyendo en la expresión anterior y ahora buscando antiderivadas, tenemos que C1 de t es menos 32t2 sobre 2 más 48t más de 1. Simplificando un poco el resultado anterior, tenemos la expresión de la pantalla. Ahora usamos el hecho de que el espacio inicial es 432. La primera pelota se arrojó 432 pies sobre el piso en el tiempo cero. Y sustituyendo en la expresión S1 de tt por 0, tenemos la expresión que mostramos en la pantalla. De donde despejamos de E que da 432 para la primera pelota.
Por consiguiente, sustituyendo este valor de D1 para la expresión que teníamos arribita para C1, tenemos S1 de T es menos 16T2 más 48T más 432. Para la segunda pelota tenemos que la aceleración de T es menos 32, pero aceleración es derivada de la velocidad. Luego, derivada de velocidad es menos 32 y antiderivando, 2 de T es menos 32 de T más C2. Pero sabíamos que la velocidad inicial de la pelota segunda era 24. Sustituyendo este valor en la expresión anterior para V2 de T, cambiando T por 1, tenemos la expresión que se escribió en la pantalla y de donde se despeja que C2 es 56. Cambiando el valor de la constante, tenemos velocidad 2 de T es menos 32T más 56. Ahora, pero como la velocidad es la derivada del espacio, S2' de T es menos 32T más 56. Y antiderivando, tenemos la expresión que estamos escribiendo, donde tenemos una constante de antiderivación que es D2. Simplificamos un poco para la expresión que se escribió ahora. Ahora, la pelota 2 también estaba inicialmente a una altura de 432, es decir, el espacio en el tiempo 1 de la primera pelota cuando inició al segundo es 432. Recordemos que inició un segundo después. Sustituimos este valor en la expresión que tenemos atrás para S2 de T, cambiando T por 1. Y despejamos el valor de la constante de 2. Y obtenemos que S2 de T es menos 16T2 más 56T más 392. Las pelotas se encuentran cuando S1 de T es S2 de T. Y reemplazando los valores que teníamos para S1 de T y S2 de T hallados antes, tenemos entonces menos 16T2 más 48T más 432 es igual a menos 16T2 más 56T más 392. Simplificando un poco, menos 8T da menos 40 y entonces T es igual a 5 segundos. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.